Serra, una ruta histórica hacia Valencia. Serra se ubica en pleno corazón de la Sierra Calderona, en el centro de un estratégico eje natural que sirve de comunicación entre el Valle de Palencia al norte y la Plana de Valencia al sur. El corredor Serra-Torres-Torres era el camino más corto y habitual para ir a pie o cabalgando a Aragón desde Valencia, o viceversa, ya que se evitaba la vuelta que suponía rodear la Sierra Calderona por Sagunto o por otros pasos de montaña más hacia el interior. A lo largo de la historia, este corredor y puerto de montaña ha sido camino de paso habitual para transeúntes, viajantes, correos y ejércitos. Las diferentes culturas que históricamente se han ido sucediendo en las tierras valencianas también establecieron aquí sus asentamientos, a la vez que construyeron numerosas fortificaciones medievales utilizadas como atalayas. Hoy, aunque todo muy moderno con carreteras y autovías, vamos a hacer ese recorrido que hacían nuestros antepasados. Esta es la salida de San Antonio de Benajever y Bétera, donde cogeremos dirección Bétera para empezar el recorrido de lo que era la antigua serranía. Viendo estas carreteras está claro que se nos hace difícil imaginar cómo viajaban antes de los moriscos, toda la gente que invadió toda esta zona, cómo viajaban hasta Valencia, cómo para hacer sus negocios. Claro, eran caminos, supongo que eran caminos muy diferentes por donde pasar los caballos simplemente o los carros. Ahora, como veis, es casi doble vía. Antes de llegar a la zona de Bétera, muchas urbanizaciones. Y la verdad que muy bien, porque esta zona, al estar escasamente a unos 15 kilómetros de Valencia, pues hay muchas residencias de donde la gente viene aquí a vivir y trabajar en Valencia. O sea que la verdad que es difícil hacerse una idea, pero bueno, el recorrido es este.
Bétera es un municipio de la Comunidad Valenciana situada al oeste de la comarca del Campo de Turia, siendo su segundo municipio más poblado con 26.760 habitantes. Pertenece a la segunda corona metropolitana de Valencia y es la cabecera de servicios de la subcomarca del Alto Carraixet, que la engloba junto a Náquera, Serra, donde vamos a ir, Olocau, Marines y Iàtova. Su situación geográfica entre el mar y la sierra le proporciona un microclima que es el más suave de la comarca, siendo los vientos dominantes el de levante y el de poniente. Las lluvias aparecen principalmente en otoño y primavera. Bétera es un pueblo con una larga historia, como prueban los 3 grandes yacimientos arqueológicos que tiene. Los primeros habitantes de Bétera se remontan al siglo VI a.C., los íberos. Ellos han dejado abundantes restos arqueológicos bien conservados, de los que destaca la muralla con las calles y casas que habita en su interior. Dentro de las casas se han encontrado muchos materiales que nos hablan de su vida cotidiana. La historia de Bétera no se detiene con la expulsión de los moriscos de la monarquía hispánica, como ocurrió con la vecina Volfilia. En la Guerra de Sucesión se puso del lado de los maluches, partidarios del archiduque Carlos, hasta que el conde de Torres invadió la población y desde finales del siglo XVIII siguió el camino de muchas otras localidades valencianas. Repartidos por el municipio podemos observar paneles de cerámica de estas fechas. En el siglo XIX, el antiguo Reino de Valencia continuaba estando poblado por una sociedad fundamentalmente agraria y con predominación de los señoríos laicos. Por esto, y dado que Bétera se encuentra rodeada de huerta, se construyeron grandes masías señoriales. Existen un grandísimo número de masías repartidas tanto en el casco urbano como en los alrededores, y constituye la muestra más evidente del pasado reciente del municipio, así como su mayor legado arqueológico. El término municipal de Náquera se encuentra en el noroeste de la provincia de Valencia. Su superficie es de 3.870 hectáreas, de las cuales 1.020, o sea el 26%, forman parte del Parque Natural de la Sierra Calderona. El casco urbano está situado sobre un montículo en las estribaciones de la sierra, a unos 215 metros de altitud y a 24 kilómetros de la capital valenciana. Su clima es mediterráneo, de temperatura templadas por su baja altitud y cercanía al litoral, con una media anual de 17 grados. La precipitación es escasa, lo que limitaba la agricultura tradicionalmente basada en los cultivos de secano. Con el establecimiento de regadíos en la actualidad, el cultivo mayoritario es el de cítricos. La zona del término no cultivada es muy boscosa, con abundancia de vida salvaje y una gran diversidad de vegetación autóctona mediterránea como la encina. Como curiosidad de este pueblo diremos que Náquera es islámica. Era una alquería de 40 casas habitada por hombres y mujeres libres con una economía basada en la agricultura de secano y las huertas de regadío. El primer señor de Náquera aparece en 1237, cuando el rey Jaime I concede la titularidad de la alquería musulmana a don Egidio Atrosillo. El verdadero cambio económico de Náquera acontece a principios del siglo XX. Se empieza a percibir el territorio de Náquera como zona de segunda residencia, motivado por las favorables condiciones climáticas, la belleza de su entorno y la proximidad a la capital. Comienzan a surgir los primeros chalets y se establece la primera urbanización. La presencia de Náquera durante la Guerra Civil es de gran relevancia, ya que parte del gobierno republicano se afinca en la urbanización La Carrasca. Tras la decadencia que sigue a la guerra, la localidad comienza a recuperarse a finales de los años 60, con la construcción de un gran número de urbanizaciones que la economía pasa
a basarse en el sector servicios y a la construcción. Ya casi hace una década que nos fuimos a Andalucía, pero cuando estábamos aquí estas carreteras eran mayoritariamente moteras. Estaban muy predominadas por el mundo motero. La verdad que estas carreteras para viajar en moto eran y son una pasada. Pero como habéis podido comprobar, hasta el momento hemos visto pocas motos, cosa que nos está sorprendiendo. Cierto es que en casi una década puede haber cambiado mucho las situaciones, y de hecho lo que estamos viendo muy en estas carreteras son los ciclistas. Da la sensación, que luego lo veremos, da la sensación que los ciclistas han conseguido apartar las motos de aquí. Convivir las motos y los ciclistas en una carretera como esta se supone algo difícil. Por lo visto, por lo que estamos comprobando, predominan muchísimo los ciclistas y han desaparecido los moteros. Una vez salimos de Náquera y vemos los estupendos paisajes que hay ya por estas carreteras, vamos a aprovechar para hacer un poco de lo que es historia. El origen de la actual población de Serra podría remontarse a los primeros siglos de la ocupación árabe del territorio valenciano. En el año 711, los árabes empiezan la invasión de la península y en pocos años llegan a las tierras valencianas. Con el tiempo empiezan a construir castillos y atalayas como los que encontramos alrededor de Serra. El paso natural de Serra tuvo como elemento principal el castillo de Serra y un importante sistema defensivo y de vigilancia, formado también por las torres de Ría, Ermita y Sataraña, así como la Torre del Señor, que está dentro del casco urbano. En el siglo XI, el rey moro Yahya al-Qadr, destonado del reino de Toledo y pretendiente del reino de Valencia, acampó en Serra, junto con Álvar Fáñez, pariente del Cid. Fue precisamente aquí donde le fueron entregadas las llaves de la ciudad. Poco tiempo después, el Cid conquistó Valencia y también Serra. En 1232 empieza la conquista del reino de Valencia por Jaime I. Serra fue conquistada por las fuerzas cristianas y en 1240 aparece su donación en el llibre de repartiment. Serra y sus alquerías, hornos, molinos y castillos fueron donadas a Gautiri de Roma, pasando posteriormente a la familia de los Bellpuig, o los condes de Prades o los Boix, y otros hasta llegar a los Folch de Cardona, posteriormente convertidos en duques de Montellano. En manos de estas familias quedó Serra hasta que fueron abolidos los señoríos en el siglo XIX.
Siguiendo como historia de Serra, diremos que la importancia estratégica del corredor natural de Serra volvió a ponerse de manifiesto durante los diferentes conflictos bélicos de los últimos siglos. Así, al final del siglo XIX, pasaron por Serra las tropas carlistas, que se dirigían a tomar Valencia. Durante la Guerra Civil, se acabó de construir la carretera de Torres Torres, la CV 310, históricamente un transitado camino de herradura, que fue fortificada mediante puestos de ametralladoras y trincheras con la finalidad de proteger este paso de la amenaza franquista, ya que los miembros del gobierno de la República residían en chalets de Serra y Náquera, la zona por donde estamos pasando. El mismo presidente de la República, Manuel Azaña, tuvo establecida su residencia en la finca de la Pobleta, antiguo poblado musulmán de Luyen. A su alrededor hubo un importante despliegue de militares y piezas de artillería. Terminada la guerra, el actual hospital Dr. Moliner en Portaceli se convirtió en un campo de concentración de represaliados republicanos. Y volviendo al día de hoy, viendo a la velocidad que bajan los ciclistas y la cantidad que hay de ellos, no me extraña que los moteros hayamos dejado esta carretera en sus manos, porque convivir los dos aquí es difícil. Una vez pasado Serra y siguiendo la carretera, buscando lo de Torres Torres o Sagunto, encontramos el restaurante El Collao ya en lo alto de la montaña. La verdad que decidimos parar aquí a tomar el bocadillo, que estábamos buscando realmente este sitio. Y como he dicho antes, 100% ciclista. Una cosa que veréis en el desayuno es que todo lo que hay desayunando son ciclistas. No pillas bien los colores, pero ahora creo que sí. Eso no es la casa. Eso no es la casa. Eso es la otra. Hola. Para mí. Gracias. Espera que el teu. ¿Qué es el teu? Ensalada, pimiento y patatas. Tranquilament i Però ahir per... estarem a casa i ens posem plan còmode de la pista.
parece que nos vemos un regalo. Sí. Pues. Y fue por lo menos de también, ¿eh? Y viendo el calor que está haciendo, una vez estamos dispuestos a poner las cazadoras, hemos decidido cambiarlas por el chaleco. Como Alicia lleva protector solar en la moto siempre, para estos casos, pues se pondrá protector solar y iremos con un chaleco, que de todas maneras, visto lo que he visto en la carretera, de que hay muchos ciclistas y no vamos a poder casi correr, pues mejor ir frescos, de vuelta para casa. Así que esta es la historia de esta carretera. Desde sus inicios como historia de cuando los cristianos, los moros pasaban por aquí, las guerras carlistas, la guerra de las sucesiones, la guerra civil, que tuvo mucha importancia también toda esta zona de Serra por su camino en dirección hacia Valencia, y ahora intentando visualizar cómo eran aquellos caminos para carros y caballos y luego arrastre de cañones, en fin. Ahora verlo una carretera asfaltada, bien, pero simplemente que se ha quedado para tráfico de lo que son los vecinos y sobre todo mucho ciclista para hacer su deporte favorito. Nosotros, siguiendo con la tradición que estamos haciendo este verano, recién llegados a Valencia, pues salimos a hacer un pequeño recorrido. Como os habéis visto, no nos alejamos mucho de lo que es Llíria, donde vivimos. Desayunamos y ahora ya tranquilamente para casa. Empieza a apretar la calor, con lo cual en cuanto lleguemos a la piscina. El recorrido de la vuelta a casa será un poco diferente porque una vez estemos llegando entre lo que es Náquera y Bétera, ya cogeremos dirección Marines, que es la carretera que ya enseñamos el primer domingo que hicimos la salida estando aquí en Llíria, y cogeremos ya dirección en la autovía dirección a Ademuz hasta Llíria. Pero como digo, con deseos de llegar y coger la piscina.